Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo lanzamiento del libro La lengua del desierto de la escritora argentina Vanessa Guerra. Vanessa Guerra es una psicoanalista nacida en 1965 y es licenciada en psicología por la Universidad USAL en 1988. Por otra parte, Vanessa es una persona que tiene una obra bastante robusta y quiero comentarles un poquito acerca de las obras que ha publicado en los últimos años. Ha publicado Walzer, un traductor del libro de Limbo, es un ensayo, El síndrome del montón, que es una novela, Como sopla el serpentino cuando no canta el gallo, La sombra del animal, un relato, y Metáforas del lunar conyugal, otro libro de relatos. En este conversatorio también estaremos con Daniela McAuliffe, estaremos con Grace Gómez Enríquez. Daniela es la editora responsable de la publicación de este libro a través de la editorial Buenavista, de Argentina. Y Grace Gómez es la que se encarga de la gestión y de la articulación de la promoción de este libro con nosotros, con Colombia y sobre todo en el Caribe colombiano. En este momento agradecemos a la Corporación Universitaria Americana por este espacio que nos está brindando, efectivamente, a la Biblioteca William Corredor y a todas y a cada una de las personas que nos van a acompañar en este día, sobre todo a aquellos chicos que van a estudiar comunicación social del programa de comunicación social de la institución. Le damos la bienvenida a nuestras invitadas, Daniela y Greg. Hola, buenas tardes. Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno. Me alegro. Grace Gómez, ¿cómo te ha ido? Buenas tardes, Luis Felipe. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes, Grace. Perfecto. Bueno, yo creería que hablar un poquito del libro, creo que ustedes son las personas indicativas, ustedes son las culpables del desarrollo de esta obra, de su promoción y de su publicación. Entonces, que Grace contara la bella historia de cómo comenzó este producto a nivel editorial, también a nivel de su distribución a lo largo y ancho de Latinoamérica también, y sobre todo cómo es esta carrera o esta aventura itinerante de lo que es promocionarlo. También cómo crearon algunos componentes, porque veo que el libro tiene unos elementos bastante innovadores en términos de edición, entonces me gustaría que Daniela nos compartiera la experiencia sobre esta gran aventura de lo que el libro La lengua de Vanessa Guerra. Bueno, el trabajo fue en conjunto. Gracias, Luis. Perdón, Grace. Sí, habla tú, Grace, habla tú. No, nada. Quería comentar darle el agradecimiento a Luis Felipe Aldana, escritor, y a la Corporación Universitaria Americana por este espacio. Y bueno, ahora sí comentar un poco lo que cómo ha sido este proceso a Daniela. Es un trabajo que lo hizo desde su editorial. Lo que Grace, o sea, lo que yo aporté es la parte de gestión en Colombia, el desarrollo de gestión, y como Pamela Wolf, que es este personaje con el que vengo trabajando hace casi 11 años, pues aporté una parte que tiene que ver con lo visual. Pero el trabajo editorial es completamente de Daniela McAuliffe y del director de la colección, Alejandro Smith, y que creo que es un trabajo hermoso. El resultado de este libro es algo completamente hermoso. Pues estuve con parte de este proceso, de cómo se fue gestando, y la verdad que pues de este libro. Es interesante cómo fuimos, o cómo se fue armando todo. Daniela, sería chévere que nos contaras.
hay algo que se está repitiendo, hay como una voz que se repite. Daniela, sería chévere que nos contaras pues tú, esa parte editorial, cómo fue el trabajo y sobre todo que hay algo que me parece que dijimos que no lo iba a tocar, pero lo voy a tocar, que es la tapa. Es la tapa del libro Bueno, y cada uno está bien. de las al pie de página también y cómo fue la construcción. Bien, bien. El proceso de construcción del libro, bueno, este libro tiene una historia muy, muy larga y muy particular, porque cuando empezamos a hacerlo, al libro teníamos pensado ir a presentarlo a Colombia, esto fue antes de la pandemia. Eh, Luego sucedió todo esto de este virus, el COVID-19, y aunamos esfuerzos entre la autora, Vanessa Guerra, entre Grace como gestora cultural y yo como editorial, todo desde el punto de vista virtual para llevar a cabo el libro, llevar a cabo la promoción y la difusión del libro por parte de Grace en tanto gestora cultural. Lo que están viendo es un book trailer autoría de Grace, que es una belleza, donde podrán ver algunas frases del libro seleccionadas para dar una idea en general de qué va el libro, donde tiene un sonido especial, un sonido de una música de gongs, y eso que ven ahora una plegaria, porque es continuamente el libro, ¿no? A medida que van pasando las hojas, la autora va expresando diferentes plegarias. Me gustaría que se pueda terminar de ver el book trailer para seguir, porque es muy bonito en sí. Esta es una imagen que es la imagen que acompaña la tapa, que es una imagen que está hecho por un manuscrito iluminado de la Edad Media, en base a una visión de Hildegarda von Bingen, una santa abadesa mística, médica, y bueno, un sinfín de conocimientos tenía ella, que vivió entre los siglos XI y XII en Alemania, y que es la tapa del libro. Ahora, en un ratito les muestro la tapa del libro. Hay plegarias y hay votos. Eso es hermoso. Ahí está, esa es la tapa del libro, que es una representación del macrocosmos o del huevo cósmico, según la visión de Hildegarda. Hildegarda. Bien. Bien, ese es el book trailer, todo completo. No sé si se alcanzó a escuchar el sonido, porque tiene una música preciosa, especialmente seleccionada para esta filmación.
ustedes van a ver, bueno, este es la tapa del libro, así, a ver, ahí creo que se ve mejor. Esta es la representación del macrocosmos o huevo cósmico según una de las visiones de una visionaria mística, Hildegarda von Bingen, y en un manuscrito medieval se hizo esta representación en la misma época de ella. De la visión, ella misma refería al ilustrador la visión y el ilustrador lo iba dibujando. El libro tiene la particularidad, voy a mostrar un ejemplo, no sé si se alcanza a ver, que lo clásico que conocemos nosotros como notas al pie, en realidad no son notas al pie, sino que es otra voz que dialoga con la voz del cuerpo del texto. No hay subordinación, hay voces que dialogan. Eso es muy importante en cuanto es súper revolucionario porque va de acuerdo con lo que la autora dice. Es decir, en el libro, todo el mensaje que está diciendo la autora es esta cuestión de no subordinación, de voces diferentes en distintos planos. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien, Daniela. Bien, gracias. El trabajo fue en conjunto, por lo tanto, con la autora, con Vanessa Guerra, que va a hablar dentro de un ratito, con Grace Gómez, la gestora cultural desde Colombia. Fue un trabajo maravilloso, de meses y meses, de mucho trabajo hacia la distancia, que nos llevó mucho tiempo, pero que bueno, el producto final, este libro, de la que estoy sumamente orgullosa, forma parte de la colección Agalma, que es una colección dirigida por el poeta argentino Alejandro Schmidt. La palabra Agalma en sí refiere a un objeto precioso, sumamente valorado, es el nombre de la colección. Y bueno, y quiero agradecerles a la Corporación Universitaria Americana por este espacio para presentar este libro en Colombia. Bueno, pronto van a poder acceder al libro porque va a ser enviado por una distribuidora a Bogotá y a las distintas librerías en Colombia en general. Hermoso, pronto estará hermoso acá, y para que circule en Colombia. Y bueno, mientras tanto en la plataforma de Buenavista lo pueden conseguir. Y como decía Daniel, hace un trabajo hermoso, varios meses de encuentros, de un proceso, de un trabajo de investigación también y de aprendizaje que fue muy interesante y que bueno, el resultado está en el libro y el resultado está también en cada uno de los espacios que se están generando, ¿no? En torno a lo que es la lengua del desierto, que también obtuvo beca de circulación del Fondo Nacional de las Artes Argentinas. Bueno, esto es parte también de ese proceso de gestión y de circulación que ha hecho tanto Buenavista Editorial, Vanessa Guerra y maravilloso. Pienso que esta obra demuestra un esfuerzo a nivel editorial que está en coherencia, en absoluta coherencia con el contenido del libro, pero de pronto quizás yéndome un poquito al tema editorial, porque hay una parte del mundo editorial argentino que para nosotros los caribeños siempre ha resultado bastante fascinante, y es la historia que articula o que enlaza las editoriales argentinas con el acierto y el desacierto del mundo macondiano. Y es que sépase, Daniela, y te voy a hacer la pregunta porque esta es una pregunta, pues nunca pensé que iba a tener la posibilidad de preguntárselo a alguien
que dirigiera a una editorial argentina, y tengo la oportunidad, y es que todos sabemos, todos conocemos este cuento que en los inicios de Gabo, precisamente en la primera obra que él escribió, que fue La Hojarasca, fue una editorial argentina, la editorial Losada, a través de Guillermo de Torre, que era el cuñado de Borges. Él fue el primero que rechazó la obra de Gabo, y creo que, bueno, aunque Gabo era una persona que tenía una filosofía de no fracaso, y que también eso lo compensó, se compensó en la vida y se compensó en la existencia del mismo Gabo, pero qué curioso que fue una primera editorial argentina que lo rechazó, y qué curioso que después, en 1967, cuando él termina y culmina su obra 100 años de soledad, es otra editorial argentina la que lo recibe con los brazos abiertos, y es la que por fin le da a Gabo, a Gabriel García Márquez, el renombre, el nombre y su verdadero sitio en la historia de la literatura. ¿Tú qué opinas de esta coincidencia casi perfecta entre la producción literaria del Caribe de Gabo con el mundo editorial argentino? Yo tengo una coincidencia casi perfecta con lo que acabas de decir de la opinión de Gabo de la filosofía del rechazo, ¿no? O sea, como que qué bueno que me rechacen en algún punto, porque en algún momento se va a hacer justicia, si se quiere. Fíjate que fue primero una editorial argentina la que lo rechazó, y finalmente, después de varios años, fue otra editorial argentina la que lo saltó a la fama, si se quiere, lo que le distribuyó, lo hizo conocer como autor latinoamericano. Pero eso de la historia de los rechazos de autores en editoriales es como un clásico que se ha repetido durante muchísimos años. La misma autora de Harry Potter pasó por decenas de editoriales antes de ser admitida, antes de ser admitida por una editorial. El mismo Marcel Proust sufrió muchísimos rechazos de editoriales cuando él llevó el manuscrito de su primer volumen de En busca del tiempo perdido, incluso por una editorial dirigida por André Gide. Fue absolutamente rechazado ese manuscrito porque se consideraba demasiado snob. El escrito de George Orwell, La rebelión en la granja, fue también rechazado por la editorial de T.S. Eliot, Faber. Es decir, que la historia de las editoriales en el mundo está llena de rechazos, de fallas en ese punto. Y bueno, yo creo que por algo sucede, es decir, en algún momento después se compensa y nos enojamos como humanos por ahí de las negativas, pero estas negativas siempre por algún motivo suceden y siempre se hace justicia. Es mi opinión personal. Sí, efectivamente hubo una compensación, digamos que casi incluso hasta divina, porque claro. En el caso, sí, claro que sí. Bueno, yéndonos ya de pronto a lo que nos atañe en esta tarde, noche ya en la ciudad, en Argentina, podemos darle paso a Vanessa Guerra, que es el plato fuerte de esta tarde, con su libro La lengua del desierto. Vanessa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Felipe? ¿Cómo te va? Hola, amigas, ¿cómo están ustedes? Hola a todos. Hola, Vanessa. Hola, Vanessa. Hola. Bueno, gracias por esta recepción tan amable, tan linda, y bueno, y virtual, porque es la posibilidad que hemos tenido. Así que bueno, acá estoy. Vamos para adelante entonces. Muy bien. Así es. Vanessa, yo tuve el privilegio de leerte y quiero decirte que incluso esto me recuerda las palabras de Carlos Fuente cuando nos decía que el mejor halago que se le puede hacer a un escritor es que se le lea. Entonces, en ese sentido, yo me quedo con el privilegio de haberte leído y yo creo que tú te quedas con el halago de que te estamos leyendo acá en el Caribe colombiano. Y creo que de verdad recomiendo la lectura de tu obra porque cada quien debe hacerse sus propias impresiones. En el caso mío, yo me hice las mías y te quiero agradecer por esa grata experiencia de lo que fue degustar tu texto. Y yo quisiera, pues, en ese sentido, incluso hacerte unas preguntas de dejar de hablar porque este es tu momento, este es tu día.
pero yo sí quiero decir que muchas de las impresiones son bastante gratas, sobre todo porque tus textos es como una aventura entre grandes escritores, ¿verdad? Porque tú los reseñas o los trastocas como pequeños personajes. Ahí hay algo que logras mencionar a varios grandes autores que parecen pequeños personajitos en tu texto, en el interludio del texto. Por ejemplo, Kafka, Poe, Borges, incluso te vas hasta la otra orilla de aquella bella arte como lo fue el teatro y mencionas a este gran hombre que nos dio el teatro del absurdo como Beckett. Incluso a él también está dentro de mis líneas, en el interludio de esto. A mí me gustó esa discúlpame, estoy perdiendo la señal, no te estoy escuchando bien. A ver. Ok, ahora Okay. ¿me escuchas? Sí, ahora te estoy escuchando muy bien. Sí, ahora bueno, sí. Te comentaba que los personajes o mencionas a grandes escritores como pequeños personajes que viajan o que vean como pequeños enanitos, como los interludios de cada uno de tus textos. Citas mucho a Kafka, a su obra literaria, a Poe, a Borges. Incluso también nos hablas o nos recuerdas esos pequeños episodios del teatro de lo absurdo, como nos los trajo Beckett, esa maravillosa forma de ver el teatro tan distinta. Evidentemente, por tu formación de psicoanalista, pues manejaste esos tópicos de los maestros de la sospecha, también citas mucho a Nietzsche, también citas, pues, por ende, y apenas lógico, el tema de Freud, pero incluso vas mucho más allá y vas y retomas esos hilos que se decantan hacia las profundidades del mundo onírico y recuerdas o haces una remembranza sobre la obra de Jung. Pienso que esto es un poco como el primer preludio de lo que tu obra en las primeras páginas, pero después hay un giro total. Lo que a mí me encantó es que, aparte de eso, después de lo que es una ovación a la voz femenina, son muchísimas voces femeninas las que mencionan. Y yo creo que incluso son un poco disímiles en términos de pronto algunas son dispares en términos de edad, pero efectivamente son muy potentes en términos poéticos. Entonces, esa es mi percepción de tu obra, me encantó, me parece maravillosa, pero sinceramente quiero que tú seas quien le cuente a todas las personas que nos ven hoy y los que nos van a ver durante los próximos días, que sé que serán miles. Quiero que nos cuentes cómo nació tu obra hoy por hoy. Bueno, no puedo hablar, bueno, ahora es mío. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Has sido muy amable con esa lectura del texto y esta devolución que estás trayendo acá para compartir entre los otros. Ninguna escritura es solitaria, aunque uno esté por ahí, o una en este caso esté encerrado en las madrugadas, así la escribí, es una obra escrita en las madrugadas, con el sol ya saliendo, no con el final de la noche, sino con la entrada del sol. A ver, sí, está bien lo que decís, es real, ¿no? Yo entré por el lado de algunos, de algunos varones, ¿no? Como decís vos. No, vos no decís varones, vos los nombrás, ¿no? Lo nombrás a Balzer, es verdad, lo nombrás a Kafka, es verdad, son dos escritores míos, los digo míos en el sentido que, bueno, son magníficos, ¿no? Y muy distintos también, de alguna manera. Pero, digamos, pongo esas lecturas porque en este caso este libro quiere ser algo así como compartir una experiencia de lectura, ¿sí? Bueno, entonces estoy con ellos, estoy pensando en ellos, estoy pensando en las operaciones que hacen con el lenguaje, con la lengua, en especial estos dos. Y de allí ya voy casi de manera directa a pensar la experiencia de la lengua y a ponerla del lado de... a ver, no querría decir exactamente del feminismo, y lo estoy diciendo desde la negación,
pero sí a pensar en una cantidad enorme de mujeres, de escritoras, de mujeres en disidencia, de trans, que han hecho con la lengua, bueno, una experiencia. ¿Qué quiero decir con una experiencia? Porque en verdad el libro tiene que ver con esto, ¿no? Con hacer una experiencia de la lengua, por eso de alguna manera lleva este título de La lengua del desierto. Hacer una experiencia con el lenguaje, con la lengua, implicaría que el lenguaje no es un código, implicaría que el lenguaje tiene un halo sobre lo ausente, con lo cual cuando ese lenguaje toca los cuerpos, bueno, los cuerpos se descatalogan inmediatamente. Ese es mi interés. Mi interés en la literatura y, por supuesto, también mi interés en el psicoanálisis. Así es que, bueno, vos el otro día también me preguntabas, ¿no?, en qué género estaba este trabajo. Y este trabajo, para decirlo de un modo simpático, es un trabajo degenerado. Por eso me parece que Daniela es una editora, Daniela McCullough es una editora valiente, como pocas. En la Argentina hay muchas editoras independientes valientes, pero Daniela es increíble porque yo llegué con este libro y ella lo recibió y para mí es un profundo honor formar parte de su casa y de su catálogo. Bueno, esto aparte, pero es muy importante también decirlo. Así es, Vanessa. Vanessa, yo pienso que algunas de las voces que tú nos cuentas en el libro, una se llama Mariana y a mí me llamó poderosamente la atención cuando dice despellejarse la piel del amo. ¿Qué quiere decir eso? Claro. Hoy entonces, bueno, Mariana Docampo es una escritora relativamente joven, contemporánea nuestra. Yo soy fan, por decirlo de alguna manera, de sus trabajos, de su obra. Y bueno, esto de despellejarse la piel del amo significaría en este libro, ¿no? Cómo hacer de la lengua algo que no se nos pegotee en la piel, cómo hacer de la lengua algo diferente a un lenguaje que se va fosilizando, que también fosiliza la memoria, ¿no? Como si no hubiera lugar para desconfiar, en el mejor de los sentidos, de la palabra, ¿no? O sea, la pasión del lenguaje justamente es poder decir más allá de lo que se está diciendo. Y Mariana Docampo, en este caso, en ese sentido, tiene como muy claro esto, y toda su obra lo presenta en toda su obra esto está trabajando, ¿no? Una manera de sacarse de encima como el lenguaje del amo, porque, digamos, los lenguajes lo que hacen es, la lengua lo que hace es configurar un cuerpo, configurar una sexualidad, configurar un modo de pensar, de creer, de sentir, de salvarse, de hundirse. Entonces, si uno hace ciertas operatorias con la lengua, Mariana las hace, y casi todas las mujeres escritoras, casi todas las escritoras a las que de alguna manera hago mención en el libro, que son realmente unas cuantas, si alguien puede hacer esa operatoria en relación al lenguaje, la lengua ya no está al servicio de informar, la lengua se pone al servicio de hacer una experiencia subjetiva, distinta, de hacer una experiencia para con la vida distinta. En ese sentido, a mí me gustó titular Despellejarse la piel del amo. Bueno, ahora no encuentro acá el libro, pero bueno, lo podría encontrar si lo busco un segundito, ¿no? Pero, por ejemplo, Mariana, en uno de sus trabajos comienza diciendo la lengua, el lenguaje es algo vetusto, algo que no sirve para nada, para trascender hay que sacárselo de encima. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esa idea. También está de acuerdo, por ejemplo, cruzamos el océano y vamos para otro lado, Elfriede Jelinek, ¿no? Cuando a mí Elfriede Jelinek es una escritora que
realmente me fascina. Bueno, ella escribe en alemán, ¿no? Pero las traducciones que hay de Elfriede son muy buenas y hay un ensayo que ella solo, mirá qué interesante, solo autorizó ese ensayo para que se publique en habla hispana y puntualmente en América. Y ese ensayo lo publicó, se publicó en México en una editorial muy pequeña que es Gato Negro y que tiene un sello que, si bien recuerdo, es que caiga el 20, que me caiga el 20, bueno. Y ahí Elfriede se pone a hablar del lenguaje. Porque en realidad todo este libro que yo escribí, que me llevó bastantes años, por cierto, está al servicio de ensayar y pensar qué es el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje y cómo es nuestra relación con el lenguaje? Y cómo son esas relaciones, y en función de esas relaciones, si podemos estar habitando mejor un mundo o destruyéndolo. Porque si el lenguaje es un lenguaje que termina siendo el lenguaje del código de barras, bueno, así estamos. La mitad del mundo se incendia, estamos en COVID, estamos muy mal, ¿no? Estamos protegidos, entre comillas, ¿no? Por sistemas, por corporaciones farmacológicas que hacen con nosotros cualquier cosa. Ni siquiera estoy pensando en la vacuna, estoy pensando cómo cada quien, muchos, gracias a Dios no todos, toman su ribotril, su clonazepam, hay drogas que son mucho más fuertes, ¿no? Como quien comulga a la noche. Entonces digo, ahí hay una experiencia de lenguaje que está fallando, ¿no? Entonces, para mí, el lenguaje, ¿no? La experiencia que cada quien puede hacer con el lenguaje, y yo creo que para esto invoco a la poesía, ¿no? Al arte en su totalidad, bueno, habilitaría un corrimiento de ciertas zonas mercantiles, ¿no? Con lo humano. O sea, lo humano ya hoy es una mercancía, fíjate, las redes, ¿no? Esto, en este caso, esta red nos sirve porque nos podemos contactar, pero fíjate que estamos hablando, no estamos sacándonos fotos o haciendo qué sé yo, qué cosa. Estamos tratando de revisar ideas, ¿no? Porque, bueno, un ensayo está revisando ideas, no tiene nunca, jamás un espíritu conclusivo. Yo escribo esto y ojalá que pueda escribir otra cosa distinta, ¿no? Y que vos me señales, me digas y que mis amigas, mis amigos, mis amigues me inviten a revisar algo. Me parece que la escritura siempre es con otros, ¿no? Así que bueno, sí, es verdad, comienzo con Balzac y termino con un sadhu agori en la India comiendo cenizas de muertos. Ese es el arco del libro, ¿no? Así es. Yo creo que no solamente abordas el tema poético, y no solamente lo abordas muy bien, sino que también el concepto narrativo, pero yo creo que, por lo menos en mi caso, también tuve muchos roces con aspectos de profundidad. A veces me caía la duda si el yo del que hablas es el yo de Freud o es el yo soy metafísico, o incluso cuando dices la voz del poema se vuelve legión. También me confundo porque digo, bueno, legión conjunto de voces o legión conjunto de vidas. Y me recuerda las palabras de Carlos Fuentes cuando decía que una personalidad se lograba era con la suma de muchas vidas. Cuando tú hablas de legión, te refieres al conjunto de las voces de personas que se suman, o que una sola vida es la suma de otras anteriores. Qué bien eso, claro, sí, está muy linda la pregunta. Es una pregunta para desplegar con mucha tranquilidad, ¿no? Jugué con las dos cosas, sí. A ver, por un lado está el yo soy metafísico New Age, que es otra cosa. Yo soy metafísico New Age, pudo producir estoy entre que lo digo y no, pero bueno, ciertas políticas de derecha con las que yo no me entiendo, ¿no? No me entiendo. ¿Por qué? Bueno, ¿qué provoca ese
esa clase de yo soy. Provoca algo que podríamos llamar la meritocracia, ¿no? La meritocracia es tremenda. Es tremenda, es una de las cosas más dolorosas que uno pueda ver. O sea, hay gente que no llega a lugares que desea, no por falta de mérito, sino por otras cuestiones, ¿no? Entonces, digamos, cuando el yo soy, por ejemplo, puede ser parte de una campaña política, como fue en algún momento en este país, no ahora, por ejemplo, te encontrás con situaciones de gente que no, que tiene que quedar como desechada, ¿no? Como que no hay lugar para ese ser. No hay lugar. Entonces, bueno, ese yo soy puede producir grandes problemas a nivel sociológico, a nivel psicológico también, ¿no? Porque desde la voluntad alguien puede ser muy voluntarioso y no por eso arribar a zonas pacíficas con su vida, ¿no? Entonces ese es un tipo de yo soy que a mí me queda como muy, muy pegado a lenguajes o a invitaciones neoliberales, capitalistas. Entonces yo soy, para mí está en el libro puntuado muchas veces invocando a Mark Fisher, que es alguien que yo leí en este último tiempo, porque en este país se dio a conocer a Mark Fisher en este último tiempo, y la verdad es que yo lo leí y me encantó imaginar un diálogo con él. Ya falleció, se suicidó, no soportó este mundo. Este mundo, francamente, es casi insoportable. Para cualquiera que tenga una sensibilidad mayor, una percepción abierta, el mundo es doloroso. Es imposible estar en una zona de felicidad permanente. No es posible. No es posible. Sí, creo que también hablas del exilio. ¿Cómo? Hablas también del exilio. Del exilio, sí. Sí, claro, ahí en relación a los exilios hay varias facetas, ¿no? Como para pensar este tema del exilio. El primer exilio que a mí me interesa pensar es un exilio que ocurre que es como un exilio fundador de subjetividades. No me refiero en este punto tanto a quienes deben exiliarse porque sus países ponen en peligro sus vidas, claro, sino que estoy pensando en principio, después sí tomo esa parte, en principio estoy pensando como que hay exilios que fundan la subjetividad de alguien y que son exilios que se hacen en la lengua. Como si dijera, la manera que yo tenía niñísima, ¿no? 5 años, 3 años, mirando las estrellas con mi padre, que tenía un telescopio que hace muy poco tiempo vino a mi casa y me lo regaló, cosa hermosa, porque yo recuerdo aquella infancia con mi padre, el telescopio, mirando la luna, mirando Saturno, que se veía en una época puntual del año. Entonces, yo apenas estaba hablando a mis 3 años, ¿qué podía decir? ¿Cuántas cosas podría decir? No sé, algunas diría. Entonces, cuando yo pienso en esa niña, que ya no soy, obviamente, pero cuando pienso por ahí cómo era mi relación con la lengua, cuál era mi relación con los objetos, me aparecen preguntas a mí. Sí, te aparecen preguntas. Sí, tengo más de 30 cartas de libros rechazados, por supuesto, que me aprecia incluso. Pero bueno, digo, cuando yo pienso, ¿no? Esa relación que pude haber tenido con el lenguaje cuando era niña, y que vos habrás tenido cuando eras niño, y que cada quien habrá tenido cuando era niña, niño, niñe, actualmente, bueno, estamos en otro lugar, estamos tan lejos de ese lenguaje como hoy del medioevo, por pensar en Hildegard, ¿no? Hildegard, que tenía esa magnífica posibilidad de estar
no en éxtasis, porque ella decía que no entraba en éxtasis, no obstante, entraba en unas zonas que no eran de este mundo, eran otras zonas, ¿no? Bueno, entraba en esas zonas y de pronto, ¿en qué tiempo estaba ahí? Tienes esto reventado de preguntas. Sí, se desató acá, no sé, Sí. perdón que me corto porque no puedo dejar de leerlas, y son todas muy interesantes. Disculpa, Luis, guía vos esto porque, solo quiero decir una cosa, porque veo que hay personas que se interesaron de pronto en nuestra conversación. El tiempo de la escritura no es el tiempo, experiencial, digo, del hablar sobre el libro. O sea, es como si ese libro no solo no fuera mío, sino que yo hoy lo leía como pensando en este conversatorio y decía, Dios mío, ¿de dónde salieron estas ideas? Y para hablarlas me resulta muy difícil. Quizás si las volviera a escribir, las escribiría de otra manera y me resultaría un poquito más fácil. Pero, ¿y por qué no nos lees algo mejor? Entonces, bueno, dale, ¿cómo no? ¿Te parece que estamos ya como para leer? Dale, bárbaro. Sí, sí. Bueno, entonces, a ver, esperen un segundo, por favor, que tengo que ubicar la luz. Bueno, gracias, Luis Felipe. Me encantó la lectura que hiciste del libro y me va a gustar seguir hablando con vos de esa lectura porque escuché ahí una cantidad de cosas que no las pude agarrar ahora. Bueno. Sí, las escuché, sí. Bueno, pensé en leer dos apartados finales del libro. El primero que voy a leer dos apartados, es una lectura breve, pero son dos apartados sucesivos, se suceden, quiero decir. El primero lo titulé Kenji, en honor o en diálogo también, con el escritor Kenji Miyazawa, un escritor japonés, y puntualmente en relación a una novela preciosa que él escribió. Todo lo que él hizo fue muy bueno, fue realmente buenísimo, que se llama El tren nocturno de la Vía Láctea. Y el segundo apartado, el apartado que le sigue, se llama Otra vida y refiere a cómo me conmovió a mí conocer el Kumbh Mela Fest en India, que es una zona donde se reúnen muchísimos peregrinos, hasta 70 millones de peregrinos, que se juntan, se reúnen, caminan hasta llegar al lugar, ávidos de santidad, o sea, buscan la santidad. Entonces quiero leer esta sucesión de pasajes y compartirla con ustedes. Bueno, voy a beber un poquito de agua. Y dice así: Kenji, ¿vamos a pasar por esto juntos? Dijiste que el retorno incansable de lo idéntico es la mascarada del desierto, que solo lo nuevo con alguna marca de dolor y aventura va a calmarnos la sed. Si los oasis juntan agua salada, habrá que beberla sin premura hasta encontrar la que buscamos. Del tiempo catastrófico, inhabitable en su obscena lisura, necesitamos hallar rugosidades, advenir en texturas poéticas, entregar el paso al relumbre de lo ambiguo, volver a la palabra, a su canto abierto y caótico. Dijiste que el agua viva brota en las notas fantasmas, en los registros atonales, en el despertar del sueño que revela la extranjería de cada madrugada. Nuestro miedo insiste en asir lo inconmensurable. Su maña artera nos desconsuela como un último anclaje a esta tierra que tan pocos quieren abandonar. Pero lo inconmensurable es amigo. Nos reconocemos en esa niña que apretaba en los ojos la hora en que el sol caía. Supimos que buscaba en esa desesperación relacionarse con el movimiento irrefrenable.
No era dolor a la oscuridad que se avecinaba, sino el deseo por fundirse en la variación de la luz que todo lo mueve y todo lo cambia. A veces soñamos como nos sueña Kenji Miyazawa. De esa forma recobramos parte de un don extraviado. Quedar capturados por una evocación es parecido, pero algo siempre distrae. Soñar, ser tomados por lo que nos habita, es otra cosa. Los sueños de Kenji entrelazan piedades y malicias infantiles. Entregan a zonas donde el problema no es el bien o el mal, sino la apertura o la cerrazón ante lo otro y lo desconocido. Cuando nos soñamos, el miedo nos enreda de una manera imposible para estos que somos en vigilia. Mientras en el sueño, con lengua de sueño, decimos, vamos a pasar por esto juntos, al despertar nos abandonamos y rompemos el pacto. Hay una forma de la angustia que es perfecta. Es una forma real donde la compañía propia y no reconocida de una consigo es un hecho, una entereza de posibilidades que la razón desvanece y el yo sofoca. En esa oniria sabemos que la lengua es una traducción de algo que se ha perdido para siempre. Nuestra amiga, como los sueños, también traduce. Se va de ella y llega a otra ella, y de ella se va al inglés, y del inglés va al japonés, del japonés al portugués, y así a la poesía. Amiga, decimos una noche, ¿qué tienen nuestros encuentros que han tomado nuestro corazón? Y ella dice una y otra vez que las cosas se dan con delicadeza, pues la vida es delicada y la medida se cultiva. Hay quienes meditan antes de entregarse al acto de travestir la lengua, porque entre esa lengua y la nuestra hay un abismo que nos salva a los unos de los otros. Y en esa diferencia abisal, la belleza es posible. La belleza es un cordel de plata que tensa la historia, es lo que ata a las almas, a los cuerpos hasta el final de los días. Así la muerte nos habita íntimamente. En ciertos libros la felicidad es un encuentro, un relámpago que ilumina la soledad de las cosas, no para extinguirlas cuando apaga, sino para darles su justo tiempo. Vamos al próximo. Otra vida. Finalizamos con esto. En Cumbamela, los santos terrenos enloquecen de esperanza. Piadosos embadurnan sus cuerpos con cenizas de muertos, y bajo almas peregrinas se aprietan entre millones que lamen, gritan, zambullen espíritu y carne para liberación de 88 generaciones venideras. En la confluencia del Ganges y el Yamuna, el gentío innúmero implora y el caudal revoltoso llevará la pena. Allí, el sadhu lava el futuro, lo resguarda bajo pétalos frescos, lo susurra, lo adora y lo hace lucir inmenso en el cuerpo extasiado de mantras, excrescencias, elefantes, monos y sombrillas. La santidad no ve a quien le mira. El tiempo nunca está de frente. Es recorte de cristal en la vidriera de otros ojos. Ese que dio lo suyo al río ya no reconoce pesar ni rostro en el espejo. Vaciado de nombre, es cuenco nuevo para colmarse del barro confuso de los días. Sabe que nada es profano. Lo muerto y lo vivo habita la misma cosa, y en su práctica atávica la necrofagia ilumina. Mientras, el delfín ciego de la India nada entre cadáveres y flores, que no come, no, y el sadhu agori, vaciado de dolor y aterido de fe, atiende al sabor final del fuego y del agua, los restos y cenizas de una pira en la otra orilla. Voto.
Felicidad y justicia serán nombradas en nueva lengua, porque romperemos el cántaro para aventurarnos al desierto cuando en la noche la sed nos crezca. Última plegaria. Restituir el amor a una lengua no capitalista y devolverle en el acto su potencia benéfica y donativa como ética del lazo social. Bueno, ahí finaliza el libro. Yo se lo dedico a Pío de Pietrelcina, a mis amigos y a mis hermanos. Hasta acá, el libro. Vanessa, pero sin palabras. Una cosa es escucharte ahora y otra cosa es cuando uno escucha o imagina tu voz cuando uno está leyéndote, y otro privilegio, o sea que digamos que es un privilegio doble, escucharlo de primera viva voz. Gracias por brindarnos esta experiencia y sobre todo por la paz, la bastante paz que siento y que me ha producido haber conversado contigo, no tienes ni idea de este momento tan bonito para mí, y espero y ojalá también lo haya sido para algunos de nuestros oyentes y de las personas que nos están viendo. No sé si Daniela o Grace tiene información de tu contacto o de tus redes, o la forma en que pueden comunicar contigo, o la forma en cómo pueden acceder a esta gran obra, a este gran texto, y que nos ha brindado esta grata, pero muy grata experiencia en el día de hoy. No tengo más que darle muchísimas gracias. Mi corazón está rebosante, caribeño y folclórico con esto, en una dimensión que se cruza con la poesía, pero pues a veces la alegría también se cruza con la poesía. Entonces, no siendo más, quiero darle las gracias por este momento. Hubo mucha interacción, muchas personas que comentaron, que preguntaron. Desafortunadamente no pudimos responderle a todos, Vanessa pudo contestarle a todos, pero bueno, esa era la idea también. Este video va a quedar alojado en nuestras redes sociales para que ustedes, por favor, lo sigan replicando y lo sigan reproduciendo. Así que esta buena obra de la promoción de la cultura y de la poesía, y sobre todo de esta prosa poética tan maravillosa. Daniela, mil gracias. Grace, también. Gracias a ti, Luis Felipe. Bueno, no sé si tengan información sobre el libro. Y me gustaría... Sí. Adelante, Grace. Yo quería comentar que el 30 de octubre estaremos también en un encuentro de la colección Alma en este próximo conversatorio. El 30 de octubre también, para las personas que se han quedado con ganas de escuchar más y de saber más acerca de la lengua del desierto. Ahora sí, Daniela, y disculpa. No, por favor. Yo luego de la lectura de Vanessa, y a pesar de haberlo leído muchas veces al libro, como editora, quiero decir que estoy sumamente conmovida, y que estoy sumamente orgullosa de haber publicado este libro, Van en Buenavista, en mi editorial. Así que agradezco tu confianza hacia mí por haber dado tu escrito a este libro. Y creo que es un libro sumamente revolucionario, y que tiene que ser tomado de ese modo y que tiene que ser leído de ese modo. Y aparte de ser sumamente bello, pero la palabra que yo lo identificaría es de revuelta, de revolución. Y pasando a cuestiones de marketing, el libro lo pueden encontrar. Si me escriben a info@editorialbuenavista.com.ar, allí ven el mail. Yo los contacto con el distribuidor internacional que puede enviar los libros a Colombia o a distintas partes del mundo. Bueno, para las personas que lo ven, ya ven, la información está alojada en el banner. Bien. Ya está aquí al pie de esta presentación. Bueno, no siendo más, la invitación será para una próxima oportunidad, una grata oportunidad de tenerlas juntamente con nosotros. Mil bueno, yo gracias.
quiero agradecer, antes de que se corte esto, quiero agradecer muchísimo, ¿no? Muchísimo. Quiero agradecer, por supuesto, a Daniela, que ya dije que es una de las editoras más valientes de nuestro país, seguro, y yo pienso que debe ser no solamente de nuestro país, porque primero porque tu trabajo, todo tu catálogo y todas tus colecciones, vos sabés que yo las admiro profundamente porque es de una amplitud magnífica, de rescate y de preciosismo. Así que para mí es un honor estar en tu colección y en tu casa editora. Y después a ti, Luis Felipe, te agradezco tu amabilidad, tu representación de esta casa grande, de esta casa universitaria. Para mí ha sido también un gusto enorme y espero que podamos volver a hablar en alguna otra vuelta, porque vi que escuché preguntas que me encantaría conversar con vos, más que responder, conversarlas, pensarlas juntos. Y por otro lado, un gusto. Quiero agradecer desde el corazón profundo a Grace Gómez Enríquez, porque Grace además es una artista visual magnífica, ya lo habrán visto con este videoarte que ha hecho, que yo no dejo de verlo porque me ha conmovido pero profundísimamente. Y con Grace hemos trabajado muchos años, hace muchos años que nos conocemos, pero nos hemos puesto a trabajar estos últimos 2 años. Y en estos 2 años de intercambio con ella, yo he visto cómo podía mover ciertos puntos de anclaje míos para tener una percepción más abierta en la escucha, en la escritura. Así que, Grace, nada de esto que está pasando ahora hubiera sido posible si vos no estuvieras acá acompañándonos, gestionando y bueno, y con todas las reuniones que hemos tenido a diario contigo, con Daniela. Yo creo que el arte es siempre entre todos, nunca es solitario. Los encuentros valen la pena por esto, porque si no estaríamos focalizándonos en una posición y eso es peligroso, además de triste. Así que bueno, estoy súper conmovida y quiero agradecerles a ustedes tres y a alguien que andaba por ahí invisibilizada, que es Michelle. Así que gracias, Michelle, porque te escribí un montón de veces y me respondía. Bueno, muy amables a todos los que están ahora, que andan por ahí, que he visto algunos amigos, les mando un abrazo fuerte, grande, grandísimo. Gracias. Muchas gracias. Mil gracias a todos. Gracias.